Aleluya. Y bueno, pues todos preparen su Biblia, por favor, y ténganla abierta para que vayan verificando que todo lo que se predica en este lugar glorifica el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vive? Y a su nombre. Claro que sí, hay que glorificar el nombre del Señor. Aleluya. A eso venimos a este lugar, ¿no es cierto? Bueno, el mensaje que quiero compartir en este día lo he titulado ¿Cómo frenar el pecado? ¿Cómo frenar el pecado? Vamos a decirlo todos juntos. ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo frenar el pecado? Hermano, el pecado es el gran mal que azota, que aflige a la humanidad y que aflige a la iglesia. Desde que Adán y Eva cometieron el primer pecado, ya entró la muerte, la enfermedad, el orgullo, la soberbia, las ganas de matar, ya entró todo lo malo. Cuando Dios dice una cosa, es verdad y se cumple. Dios le había dicho a Adán y Eva, dice, el día que de él comiereis, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. ¿Murieron, sí o no? Claro, las cosas de Dios no se pueden negociar. No es que Dios después se arrepintió y dijo, bueno, yo les dije que si comían, morirían. Pero bueno, vamos a no matarlos, vamos a no permitirles que mueran. No, el día que de él comieres ciertamente morirás. Obviamente no murieron físicamente en aquel momento, sino que murieron espiritualmente, porque ya el pecado entró en sus corazones. Así que hay que diferenciar bien entre lo que es la muerte espiritual y la muerte física, aunque físicamente también Adán y Eva murieron después que cumplieron los años de vida que Dios les permitió aquí en la tierra. Así que, hermanos, el pecado es como las enfermedades, es como el orgullo. Siempre van a haber enfermedades producidas por diferentes virus, por diferentes bacterias, hongos y parásitos que viven dentro de nosotros. Dentro de usted, dentro de mí, viven hongos, parásitos, bacterias. Fuera de nosotros también viven hongos, parásitos, bacterias. Y siempre van a haber enfermedades. No podemos erradicar las enfermedades y hacerlas desaparecer al 100%, ¿verdad que no? No, es imposible, claro que no. Vivimos en un mundo caído y a raíz del pecado de Adán y Eva entraron todas las enfermedades, el orgullo, el pecado y tantas cosas malas. Pero sí que nosotros podemos estar prevenidos y cuidarnos mucho con la alimentación, con los buenos consejos médicos, y así estaremos libres de muchas enfermedades, ¿verdad? Cuando nosotros nos preocupamos y nos cuidamos la salud y seguimos todos los consejos médicos, bueno, entonces frenamos las enfermedades y las mantenemos a raya. Lo mismo es con el pecado. El pecado es el gran mal que aflige, que afecta a todos, a la iglesia y al mundo. Y así como cuidamos nuestro cuerpo de las enfermedades, debemos cuidarnos del pecado, que como dice la Biblia, el pecado nos asedia para no contagiarnos. Debemos cuidarnos y así estar sanos, estar saludables espiritualmente y físicamente también. Pero qué terrible es tener un cáncer, ¿verdad? Tener un cáncer, eso es terrible, porque el cáncer poco a poco te va matando hasta que finalmente te mata y acaba con tu vida. Las enfermedades como por ejemplo el cáncer hay que cogerlo, hay que actuar a tiempo y coger el cáncer en su inicio y tratarlo con la quimioterapia. Y cuando lo tratas con la quimioterapia lo frenas o lo detienes. A mi hermano, un hermano que ya murió, a mi hermano le salió un tumor aquí en las axilas, debajo del brazo.
y él no le dio importancia y se le decía, ve al médico, trátate esa llaga que tienes ahí en tu sobaco, ve por favor, no lo dejes pasar por más tiempo que eso puede ser malo. No, no pasa nada, no pasa nada, eso se cura solo. Pues joven con 67 años el cáncer lo mató. Así es el pecado. Mata a la persona espiritualmente. Cuando no se trata el pecado, cuando no se lo trata, el pecado mata a la persona espiritualmente. Y hermanos, hoy vamos a ver cómo se frenaba el pecado en el Viejo Testamento y también cómo se frena el pecado en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento había una manera de frenar el pecado. En el Nuevo Testamento hay otra manera de frenar el pecado, diferente, por supuesto, a la manera en que se trataba o se frenaba el pecado en el Viejo Testamento. El pecado, como hemos dicho, trae muchos problemas a la iglesia. El pecado también se contagia de una persona a la otra, ¿verdad? Así como se contagia una enfermedad, una gripe o cualquier otra cosa, el pecado también se contagia. Exactamente igual que se contagia la gripe, el COVID y otras enfermedades, así también el pecado es muy contagioso. Y si usted no se cuida, el pecado de otros le puede salpicar a usted por la cercanía con ese o con esa pecadora. El pecado, hermano, se extiende y se contagia de una a otra persona en el silencio, en el secreto. No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, no me vayas a descubrir, que nadie se entere de mi pecado, se contagia. Te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama ocultación. Eso es hacer cómplice del pecado a otra persona y hacerla culpable de pecados ajenos. Porque cuando usted se entera, si usted guarda silencio, usted es cómplice de ese pecado. Mira, prefiero que no me cuentes el chisme, prefiero que no me cuentes el secreto para no sentirme culpable de los pecados ajenos. Sí, yo te lo voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Guarda silencio, que esto nadie se entere. Esto es entre tú y yo. Hermano, los pecados no hay que esconderlos, no hay que ocultarlos. Los pecados hay que confesarlos. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra, que los pecados hay que confesarlos. Vamos a ver, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Su Biblia abierta, por favor. Mire lo que dice la palabra. Dice, ayúdenme cuando yo les pida. Complementan lo que yo estoy diciendo. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Para perdonar nuestros pecados y qué más. Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Si los confesamos, si los ocultamos, ¿nos limpiará el Señor de nuestros pecados? No, por supuesto que no. La condición es si los confesamos. ¿Qué es confesar? Confesar es decir, he pecado, le he fallado al Señor, lo siento, Dios mío, me arrepiento, le ofendí a mi padre, a mi madre, a quien sea, perdóname, ya no volverá a suceder esto. Si confesamos, si lo admitimos, si lo reconocemos, si pedimos perdón, dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos y dejarnos como nuevos, como si no hubiéramos pecado nunca. Si decimos, verso 10, que no hemos pecado, ¿qué dice? Y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no, yo no he pecado, cuando realmente sí has pecado, entonces estás haciendo a Dios un mentiroso y la palabra de Dios no está en tu vida. Así que, hermanos, si ocultamos nuestros pecados somos hipócritas, porque por un lado decimos que somos cristianos y cristianas y por otro lado vivimos en pecado exactamente igual que los incrédulos. Las enfermedades deben ser tratadas por el médico para que no maten al enfermo. Los pecados deben ser confesados y el pecador debe ser tratado para que no muera espiritualmente. Hermanos, ¿cómo se saludaban las personas
cuando vino la pandemia del COVID-19, ¿cómo se saludaban? Con el codo, ¿no es cierto? Se saludaban así para no darse la mano. ¿Qué otra cosa hacían en prevención de no contagiarse del COVID que tenía la otra persona? La mascarilla, ¿sí? Se ponían la mascarilla, saludaban con el codo y todo eso para evitar contagiarse del COVID que tenía la otra persona. Eran medidas de precaución, eran medidas de prevención. Debemos también nosotros distanciarnos de aquellas personas que dicen ser cristianos, pero que viven como los pecadores. No los consideres como si fueran enemigos, pero sí apártate de ellos. Si hay un cristiano, una cristiana que vive en pecado igual que un pecador, oye, hermano, no, yo por ahí no voy, yo me aparto de ti, no te voy a considerar mi enemigo, ni voy a dejar de saludarte, pero yo no puedo convivir con ese sistema de vida que tú estás llevando. Dices que eres cristiano, pero estás viviendo igual que un pecador, entonces tú por tu lado y yo por el mío. Cuando te vea te digo adiós, buenos días, buenas tardes y lo que sea. Los saludos con el codo, cuando la pandemia del COVID no era un rechazo a la persona, era un rechazo ¿a qué? A la enfermedad, ¿verdad? Y todo el mundo lo comprendía, tanto el que estaba infectado del COVID como el que no estaba infectado, decía, uy, no me saluda porque yo tengo el COVID o tengo la gripe, por eso se mantiene la distancia. No es que esa persona que no me saluda está rechazando mi amistad, no, claro que no, lo que está rechazando es mi enfermedad. Lo mismo es con respecto al pecado. Cuando usted se distancia de alguien, sea o no sea cristiano, porque esa persona vive practicando el pecado, pues ¿sabe qué? Esa persona le va a llamar a usted, oh, este es un santurrón, te crees que eres más santo que nadie, no te acuerdas que tú también fuiste un pecador, pero tú ¿quién te has creído que eres? Sí, eso te van a decir cuando tú te desmarcas del pecado de otra persona. Si le ríes la gracia, te van a dar la palmadita en la espalda, pero si te desmarcas de ello, pero no te acuerdas que tú también fuiste un pecador, tú también lo hacías. Hermano, algunas personas no comprenden que ese distanciamiento de la persona que vive en pecado es una razón de prudencia. Tenemos que desmarcarnos, tenemos que apartarnos. El argumento que sacan es, pero si Jesucristo, porque muchos de los que viven en pecado también utilizan la Biblia, pero la utilizan mal. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado, pero el argumento que suelen sacar esas personas es, pero si Jesucristo comió con ladrones y prostitutas, pero tú qué te has creído, ¿cómo yo me voy a distanciar de ese hermanito o de esa hermanita en Cristo si Jesucristo comió con prostitutas y con ladrones y con tanta gente? Pero no saben, hermanos, hacer diferencia entre lo que es un hermano en Cristo y lo que es un pecador que no conoce nada de Dios. Tenemos que hacer diferencia entre lo que es un hermano en Cristo y lo que es un pecador. Y el apóstol Pablo, que era un teólogo muy experto, él deja bien clara la diferencia que tenemos que tener entre una persona que dice ser cristiana pero vive en pecado y lo que es un pecador que nunca ha conocido nada de Dios. El apóstol Pablo explica muy bien este concepto y hace la diferencia entre lo que es un cristiano pecador y lo que es un pecador no cristiano. No es lo mismo un cristiano pecador que un pecador que nunca ha sido cristiano. Son dos cosas diferentes. Parecen iguales, pero no son iguales. Y para ver la diferencia vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 13. Miren lo que dice. Aquí está bien claro lo que es la diferencia entre un cristiano que es pecador y un pecador que nunca ha sido cristiano. Espero que lo entiendan bien porque la palabra lo explica muy bien. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 en adelante. ¿Están todos ahí? Amén. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, y te lo dice a ti y me lo dice a mí también.
Dice, os he escrito por carta que no os juntéis ¿con quién? Con los fornicarios no se junten. Y luego hace la diferencia en el versículo 10. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Claro, no se está refiriendo a los fornicarios, a los avaros, a los borrachos, a los idólatras del mundo que nunca han conocido a Dios. No se está refiriendo a ellos. A los que se va a referir el apóstol Pablo es a los que dicen ser cristianos y viven como los mundanos. Es decir, a los pecadores que tienen nombre de cristianos. Lo dice en el versículo 11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal que dice que es un hermano, dice que es una hermana en Cristo y anda fornicando, adulterando, emborrachándose, haciendo todo tipo de pecado. No, contigo yo no me sentaré a comer. Ven que te invito a un banquete. No, lo siento, vete por tu lado. Tú dices que eres cristiano, pero es mentira, tú no eres cristiano, porque si fueras cristiano no estarías emborrachándote, no estarías adulterando, no estarías robando, te tomarías las cosas de Dios en serio. Entonces, esa es la diferencia. Pecadores que dicen que son cristianos o que tienen nombre de cristiano, cuidado con esas personas. Dice, con esas personas ni aun comáis, porque fingen ser cristianos, pero realmente no lo son. Con los pecadores de afuera del mundo que nunca han conocido de Dios, claro, con ellos te puedes sentar y con ellos puedes compartir algo con el fin de traerlos a los caminos del Señor. Dice el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Fuera de dónde? Fuera de la iglesia. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, yo no tengo razones para juzgar a la gente que están fuera. Los pecadores están fuera de la iglesia, yo no los puedo juzgar. Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están dentro sí los juzgamos, claro que sí, y los juzgamos con juicio justo, porque a los que están fuera de la iglesia, Dios juzgará, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, es decir, a ese hombre que estaba en fornicación y estaba haciéndose pasar por un hermanito en Cristo. Entonces, no sé si comprenden la diferencia. ¿Cuántos comprenden la diferencia? Amén, ¿verdad? Hay que diferenciar entre lo que es un fornicario cristiano y lo que es un fornicario que nunca ha conocido de Dios. Con el que nunca ha conocido de Dios, sí, relaciónate con él y trátalo de llevar a los caminos del Señor. Pero con el que dice ser cristiano y fornica o adultera o con ese distanciamiento. No lo tengo por enemigo o por enemiga. Lo saludo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Y trato de convencerlo también para que se arrepienta. Pero no puedo tener una relación fluida y estrecha con esa persona. Con los ladrones y prostitutas que no eran cristianos, escuche esto, con los ladrones y con las prostitutas que no eran cristianos, Cristo comió con ellos para atraerlos a los caminos del Señor. No eran cristianos. Esa gente con los que Jesucristo, porque algunos sacan ese argumento, pero si Cristo comió con ladrones, con prostitutas, sí, pero esos no eran cristianos. Él trató con ellos para traerlos a los caminos del Señor. O sea que el apóstol Pablo y Jesucristo están en perfecta sintonía. Sin embargo, Cristo no fue amigo ni tuvo relaciones con los que eran supuestamente cristianos, con los que decían que eran siervos de Dios, con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos. Ellos eran religiosos, pero vivían en pecados de hipocresía y de mentira. A Dios nadie le puede engañar con fingir ser religioso o religiosa. Porque los escribas y los fariseos, ellos aparentaban a ser muy religiosos, pero el Señor conocía el corazón de ellos. Dice, no, estos a mí no me engañan. Estos aparentan ser religiosos, muchos ritos, muchas ceremonias y muchas cosas, pero yo sé cómo están ellos. Jesucristo sabía que eran ladrones, hipócritas y falsos cristianos.
Entonces, con esos el Señor mantuvo la distancia, pero con las prostitutas y con los drogadictos y los borrachos y la gente del mundo que no eran cristianos para nada, con eso sí se acercó el Señor, pero no para compadrear con ellos. Se acercó a ellos ¿para qué? Para sacarlos de la basura donde ellos estaban metidos. Tanto Jesucristo como el apóstol Pablo están en perfecta sintonía en lo que enseñan con respecto a la relación que debemos tener con un pecador que nunca ha sido cristiano y con un cristiano que es un fornicario, ladrón, maldiciente o borracho. Son dos cosas, son pecados iguales, pero cuando el pecado está en el que dice ser cristiano, el pecado se duplica por dos, porque encima dice que es cristiano y está fingiendo que es un santo cuando realmente es un pecador. Hermanos, tiene más culpa aquel que sabe que hace lo malo que el que hace lo malo y no lo sabe. Repito, tiene más culpa aquel que sabe que hace lo malo. Ahí están los cristianos. Cuando hacen algo malo, saben que están haciendo lo malo. Tiene más culpa ese que el que hace lo malo y no lo sabe. Yo no sabía que fornicar era pecado. Yo no sabía que mentir era pecado. Pues sí, sí lo es. Bueno, pues le predicas al perdido para que se convierta a Cristo. Miren lo que dice Lucas. Lucas explica bien este concepto también. La palabra de Dios siempre tiene una claridad impresionante. Lucas capítulo 12, el verso 47 y 48. Miren lo que dice. Ya lo localizaron, dicen amén. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá aquel siervo, aquel que dice que es cristiano, aquel que dice que conoce la palabra de Dios y sabía la palabra de Dios, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, la voluntad de su Señor, ahí estamos todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Dice, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ese recibirá muchos azotes, mucho castigo. Más, verso 48, el que sin conocerla, ahí están los pecadores de afuera que nunca han leído la Biblia, que nunca han conocido de Dios, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado, ¿cuánto? Poco. Porque a todo aquel, vamos a leer todas estas frases, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que el Señor nos ha dado mucho conocimiento a nosotros y nos va a demandar en función del conocimiento que tenemos, más que a los pecadores de afuera que nunca se han convertido. Así que mucho cuidado, hermano, mucho cuidado con ser negligentes y dejar que el pecado se siga familiarizando con nosotros. Nosotros como cristianos somos los que sabemos y conocemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí conocen la voluntad de Dios? Amén. Cuando los cristianos pecamos, hermanos, somos más culpables que los no cristianos cuando ellos pecan. Es así, porque en función del conocimiento que tenemos, así Dios nos va a pedir cuentas. Así que, hermano, ese distanciamiento de la persona que dice ser cristiano, pero vive en pecado, tiene el propósito de hacerle comprender que no va por el camino correcto. Cuando usted se distancia de un hermanito o una hermanita que dice que es cristiano, pero está viviendo en pecado, cuando usted se distancia de él, eso le hace pensar a él. Y él comienza a decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y no, que tú estás por mal camino. Así que, mira, yo no estoy de acuerdo con eso que tú haces, así que me desmarco de ti. Y ese desmarque tiene el propósito de que esa otra persona que dice ser cristiano, pero está pecando, empiece a reflexionar y diga, oye, pues sí, estoy perdiendo mis hermanos en Cristo, se están alejando de mí.
Y claro, tienen razón. Entonces, la persona puede reflexionar y volver al camino del Señor. Eso es un llamado al arrepentimiento del cristiano que practica el pecado para que no le venga algo peor. Porque cuando una persona peca y peca deliberadamente, le puede venir algo peor. La mujer adúltera le puede venir una enfermedad, le puede venir un cáncer, como dice en Primera de Corintios, que ya lo he predicado muchas veces. La mujer adúltera, hermanos, que fue traída ante Jesús con la intención de apedrearla, ella se salvó de ser apedreada porque todos los que la querían apedrear estaban como en pecado. Porque si hubieran estado en santidad los que la van a apedrear, el Señor hubiera dicho, pues sí, apedréenla porque está en pecado. Pero no, ella se salvó porque los que la iban a apedrear, cuando el Señor los confrontó, soltaron las piedras que traían para apedrearla. El Señor los confrontó con su pecado. A cada persona el Señor la confronta con su pecado. Y cuando te confronta con el pecado, no es suficiente tirar la piedra, sino arrepentirte y cambiar y decir, bien, Señor, lo siento, perdóname. Así que aquella mujer se salvó porque todos los que la querían apedrear estaban en pecado. Muchas veces todos los que quieren apedrear están en pecado. Jesús, hermanos, no condenó a esa mujer, pero la llamó a dejar la vida de pecado y vivir en santidad. Si usted tiene la Biblia en su mano, en Juan capítulo 8, versículo 11, Juan capítulo 8, versículo 11, el Señor manda a esa mujer a no pecar más. El Señor le dijo a la mujer pecadora, dice, ninguno te condenó. Y todos le dijeron, o sea, ella dijo, no, Señor, ninguno me condenó. El Señor le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete. ¿Y qué más le dijo? No peques más, no sigas pecando, no sigas pecando. Dios perdona, pero su voluntad es que no se siga cometiendo pecados para que no nos venga algo peor, una enfermedad, una muerte prematura. El pecado, hermano, no es algo liviano como muchas personas pecan y dicen, no pasa nada, no me he muerto. Cuando Adán y Eva cometieron del árbol del bien y del mal, Dios les dijo que morirían. Ellos comieron y no murieron, físicamente no murieron. Y dijeron, mira, pues comimos y realmente no pasó nada. Sí que pasó y sí que pasa. Como todos lo hacen, yo también lo hago. No, como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Como muchos cristianos, muchos que dicen ser cristianos lo hacen, pues yo también lo hago. No tome nunca como ejemplo a los que hacen lo malo, aunque ellos digan que son cristianos. No tome nunca como ejemplo a lo que otros supuestos cristianos hacen y lo hacen mal. Porque la persona que quiere hacer lo malo siempre está mirando a ver cuántos de los demás hacen lo malo. Pero mira aquel también, y mira este, y mira el otro, y el de la moto, todo eso lo hacen mal. Pues ya me justifico yo diciendo que los demás lo han hecho mal. No, mira a los que lo han hecho mal, mira a los que lo han hecho ¿cómo? Bien, mira a los que hacen las cosas bien. Para que usted pueda seguir el bien, pero si usted se fija en los malos, pero mira este, pero mira el otro, pero mira el otro, y mira el otro, y el otro, pues claro, entonces es como licencia para pecar. No, si otros hacen lo malo, allá ellos con Dios, ya Dios le pedirá cuenta a ellos. La persona que practica el pecado es del diablo. Aunque diga que es un cristiano y que viene a la iglesia y que se reviste de religión, si haces lo malo y si vives en pecado, eres del diablo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Una cosa es que un cristiano cometa un pecado por un error, por una debilidad, un día determinado, ocasionalmente, y cosa diferente es que practique el pecado todos los días. Son dos cosas completamente diferentes. El cristiano no practica el pecado. Aquí tuvimos una persona en esta iglesia
que se subió al púlpito y era un cristiano y dijo: hermanos, yo peco todos los días peco yo. Y yo digo: Dios mío, entonces, ¿es cristiano aunque viene a la iglesia o no es cristiano? Es del diablo. Una persona así es del diablo. Si dice que peca todos los días y es cristiano, pues entonces mira, ese es del diablo, porque al Señor no le importa la religión, al Señor lo que le importa son los hechos. Si vivimos en santidad o si vivimos en pecado. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 6 al 10. Primera de Juan 3, 6 al 10. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Así de claro. Aunque diga yo soy religioso, yo soy evangélico. No, no. Si tú practicas el pecado, eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que el Señor quiere. Si tú le permites que deshaga las obras del diablo en tu vida, en el caso de que tú estés en pecado, pues el Señor va a hacer desaparecer ese pecado. Pero si tú dices: no, yo estoy conforme con mi pecado, bueno, pues entonces tú eres del diablo. No, que yo soy evangélico. Sí, es igual, aunque seas evangélico, eres del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, dice el verso 9, ¿qué pasa con él? No practica el pecado, que un día se equivocó y cometió un error. Señor, lo siento, perdóname, esto no volverá a ocurrir. No es que peca como aquel que subió aquí a la plataforma y dijo: yo peco todos los días peco yo. Pero bueno, ¿en qué quedamos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ha nacido en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí está la gran diferencia. Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No en que tenga una religión o no la tenga, sino todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que, hermanos, el verdadero cristiano reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta de ellos inmediatamente. El procedimiento, vamos a ver ahora, el procedimiento para frenar o tratar la persona que estaba en pecado en el Viejo Testamento. Esto lo tenemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Abra su Biblia en el Viejo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 17, para que usted vea cómo era tratado o cómo se frenaba el pecado en el pueblo de Dios, pueblo de Israel, en el Viejo Testamento. Es interesante ver cómo se hacía en el Viejo Testamento y cómo se hace en el Nuevo Testamento. Son dos maneras diferentes. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 en adelante. Dice así: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, el pueblo de Israel, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, que eran dioses paganos que eran adorados por los pueblos de alrededor. Dice: lo cual yo he prohibido. Cuando aparezca en medio de ti una persona que haga eso. Y miren lo que dice, verso 4, y te fuere dado aviso,
después que oyeres y hubieres indagado, investigado, averiguado, y hubieres indagado bien, la cosa pareciere verdad, cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces mire lo que había que hacer. Sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los que dice, los apedrearás y así morirán. Matándolo se acaba el pecado, se mata al perro y se acaba la rabia. Te fuere dado aviso, dice el verso 5, te fuere dado aviso, es decir, te informaron que algunos israelitas fueron y adoraron a dioses paganos, dioses que no pertenecían al pueblo de Dios. Israel solo tenía el único Dios vivo y verdadero, pero los pueblos de alrededor tenían dioses paganos, el sol, la luna, las estrellas, Mamón y Astarte y tantos otros dioses paganos. Te fuere dado aviso, dice, tú como ciudadano de Israel te fuere dado aviso, es decir, te informaron que algunos israelitas fueron y adoraron esos dioses paganos. Dice que el ciudadano al que le llegó la noticia de ese pecado, ese ciudadano tenía la responsabilidad de indagar, de averiguar, de preguntar, de investigar quién o quiénes fueron los que fueron a rendirle culto a ese dios pagano, quiénes fueron. Y empezaba a investigar y empezaba a averiguar hasta que se lograba dar con la persona o las personas que fueron y adoraron dioses paganos. Dice, todos los ciudadanos, hermanos, todos los ciudadanos tenían la responsabilidad de guardar la pureza y la santidad en el pueblo de Dios. Es decir, todos los ciudadanos estaban llamados a ser guardianes de la fe, guardianes de la santidad. Y cuando alguno se enteraba que había uno o dos, un grupo, una familia que estaban haciendo lo malo, había que investigar. Todos empezaban a investigar, todo el pueblo empezaba a investigar. A mí me dijeron que vivían allí en aquel sitio. Sí, vamos a ir allí y preguntarle a los vecinos, a ver, ¿quiénes fueron los que fueron y adoraron a esos dioses paganos? Nadie debía desentenderse o tapar ese pecado, decir, yo no sé nada, a mí no me digan nada, a mí no me pregunten. No, usted, si es parte del pueblo de Dios, usted tenía el deber de investigar, de averiguar, de indagar. Porque si no lo hacía, usted se hacía cómplice del pecado de esa gente. Se hacía cómplice tapándolo. No hay que tapar el pecado nunca. Aunque esté en tu hijo, en tu hija, en quien quiera que sea, no lo tapes porque te haces cómplice del pecado. El versículo 5 al 7 dice, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o sea mujer, y los apedrearás, los matarás a pedradas. Por el dicho, dice la palabra, de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. El castigo o la pena por haber adorado dioses paganos era la muerte por apedreamiento, sea hombre o sea mujer, es igual, hay que apedrearlo. Para matar a una persona tenía que haber 2 o 3 testigos de ese pecado. Un solo testigo no era suficiente para condenar a una persona a muerte. Tenían que haber 2 como mínimo, y si habían 3 o 4, pues mucho mejor. Y observen, hermanos, el procedimiento para apedrear a una persona. Lo primero que hacía es que se sacaba a esa persona, al pecador o a la pecadora, y lo ponían en la plaza frente a todo el pueblo y todo el pueblo alrededor. Todo el pueblo tenían piedras en sus manos para matar a pedradas al pecador o a la pecadora. ¿Y saben qué? Dice que las primeras piedras que se lanzaban al pecador tenían que ser las de los que fueron testigos oculares del pecado, nunca de otra manera. Dice por el dicho, el verso 6 dice, por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Y el verso 7, vamos a leerlo todos juntos porque es muy importante, ¿verdad? Nadie puede tirar la piedra y esconder la mano. Dice el verso 7, vamos a leerlo todos juntos, dice,
la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así que, dice, así quitarás el mal del medio de ti. Fíjate lo que dice. La mano de los que lo vieron adorando dioses paganos. Todo el pueblo tenía piedras en sus manos para matar a pedradas al pecador. Y las primeras piedras que se lanzaban al pecador tenían que ser las de los que fueron testigos oculares del pecado. Ellos eran los que, ustedes fueron los que lo vieron, sí. Pues venga, todo el pueblo alrededor, ustedes que fueron los testigos, lancen las primeras piedras al pecador o a la pecadora. Y luego todos los demás también lanzaban piedras, pero las lanzaban basándose en el testimonio de que habían dado los que vieron a ese hombre o a esa mujer adorando dioses paganos. Es decir, los demás se sumaban también, en segundo lugar, a tirar piedras y a contribuir a matar al pecador o a la pecadora, porque de esa manera decían, todos estamos con la verdad. Porque si los demás no se sumaban a tirar piedras, es como decían, yo no estoy con la verdad. No, usted sí tiene que estar con la verdad. Si es hombre o mujer de Dios, usted tiene que tirar también piedras. ¿O acaso se le puede pedir a los que no han sido testigos del pecado que apedreen al pecador sin que antes lo hayan hecho los que fueron testigos? No, claro que no. Primero tenían que tirar piedras los testigos y después los demás se sumaban a continuación. Los que no han sido testigos del pecado también apedreaban, pero basándose en el testimonio de los que fueron testigos del pecado. Y una vez que los testigos oculares del pecado habían lanzado sus piedras los primeros, el resto del pueblo también lanzaba piedras para matar al pecador. Y de esa manera, dice el versículo 7, de esa manera quitarás el mal del pueblo de Israel. Qué manera más radical, ¿verdad? Qué manera más radical de quitar el pecado del pueblo de Israel. Y esto se hacía cuando el pecado era muy claro y no habían dudas de ninguna clase. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, no habían dudas. Sí, hay 4, 5, 6 testigos de que vieron a ese hombre o a esa mujer adorando dioses paganos. Pues todo el mundo contribuía a desaparecer esa persona del pueblo de Israel. Eso quería decir que nosotros estamos con Dios y no con el pecado. Porque cuando una persona está con Dios, tiene que estar abiertamente en contra del pecado. Porque si está a favor del pecado, entonces ya no está con Dios. Pero cuando el asunto por el que se juzgaba a una persona no estaba claro, hermano, escuche bien esto, el asunto por el que se juzgaba a una persona no estaba claro y no se sabía qué tipo de castigo había que aplicarle al pecador, en ese caso, cuando habían dudas, había que acudir a las autoridades. Las autoridades conocían las leyes de Dios mucho mejor que el pueblo llano y sencillo. Ellos, las autoridades, tenían que determinar el tipo de castigo para el pecador, es decir, el sacerdote, el juez que hubiera en aquellos días. Y esto lo vemos en el versículo 8 en adelante. Vamos a ver cómo había que tratar cuando había una persona que no era digna de muerte, sino que era un pecado que a lo mejor llevaba un castigo más suave, más leve. Si era adorador de los dioses paganos, el castigo era la muerte, pero si era un pecado diferente, que no fuera tan grave, pues entonces había que ir a los ancianos, a los sacerdotes y a los doctores de la ley para que dijeran qué tipo de castigo había que aplicarle a esa persona. Y esto lo vemos en el versículo versículo 8 en adelante. Miren lo que dice. Cuando alguna cosa te fuere como difícil en el juicio, es decir, ¿qué hacemos aquí? Entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades. Entonces dice que hacía, ¿qué había que hacer? Al lugar que Dios escogiere, porque habían lugares,
el juzgado, donde estaban los jueces, donde estaban los sacerdotes en el templo. Te levantarás e irás, dice la palabra, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios te da. Y vendrás, ¿a quién dice? A los sacerdotes, levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, ¿qué castigo hay que aplicarle a esta persona? No tenemos las cosas claras. Ha hecho esto y esto y esto, pero no sabemos qué castigo corresponde a ese pecado. Dice, preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia y juicio. Ellos te enseñarán. Y harás, dice el verso 10, según la sentencia que te indiquen los jueces o los sacerdotes del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer todo según lo que te manifiesten. Esto era para la gente, para que la gente, hermanos, no se tomaran la justicia por su cuenta en asuntos donde había que estudiar muy bien el castigo para ser aplicado. Eso era una función, el tipo de castigo que había que aplicar era una función de los jueces, de los sacerdotes, y hay que respetar la autoridad y obedecerla. No se puede coger la ley por su propia cuenta y decir, pues lo apedreamos, mismo lo apedreamos y así. No. A lo mejor no necesitaba ser apedreado, sino necesitaba otro tipo de castigo. Por eso dice que cuando tuvieres dudas sobre qué hacer y qué no hacer, ve a los sacerdotes, ve a las autoridades, ve al juez, pregúntale, dile, mira, este mal ha sido cometido, ¿cuál es la pena que corresponde por esta maldad que se hizo? En el verso 11 dice, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás, ¿a dónde? A diestra ni a siniestra, es decir, a derecha o izquierda, de la sentencia que declaren. Es decir, aplica el castigo que han dictado los jueces. No actúes por tu propia cuenta. La persona que no aceptaba la sentencia que los jueces habían dicho, esa persona también había que matarla, porque hay que respetar a las autoridades. Esa persona había que matarla. Mira lo que dice el versículo 12 y 13. Dice, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea que si alguien decía, no, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, eso necesita un castigo más fuerte, o eso necesita un castigo más leve. No. El que dictaba el tipo de castigo que le correspondía a esa persona era el juez o el sacerdote. Y si el ciudadano procedía con soberbia y no quería obedecer, dice que a ese ciudadano también habría que matarlo. Y todo el pueblo, dice el verso 13, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. El hombre que procediere con soberbia, dice, no obedeciendo al sacerdote, en el sentido del tipo de castigo que había que aplicar, que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal, ese morirá, y así quitarás el mal del medio del pueblo de Israel. O sea que habían unas autoridades establecidas por Dios. Si el sacerdote se equivoca y da un juicio demasiado estricto o demasiado leve, él es el responsable delante de Dios. Pero el deber del ciudadano era aplicar la sentencia que los jueces habían dado. La única manera de poner orden en el pueblo de Dios, en un pueblo duro y en un pueblo rebelde de corazón, era esa. Siempre hay los que no están de acuerdo con una sentencia de los jueces. Nosotros lo vemos, los políticos están siendo juzgados y siempre hay los que dicen, eso es poco, tenía que haberle metido más. Otros dicen, no, eso no había ni que castigarlos. Entonces siempre van a haber personas que no están de acuerdo con la sentencia de los jueces, pero para algo están las leyes y los jueces son los que tienen que juzgar. Y si los jueces se equivocan, ellos darán cuenta a Dios. Hay que acatar la sentencia de los jueces, aunque nos parezca injusta.
Si los jueces se equivocan en una sentencia, como dije, ellos le darán cuenta a Dios por esa sentencia que emitieron sobre esa persona. El procedimiento para frenar el pecado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya hemos visto cómo se procedía en el Viejo Testamento con las personas que estaban haciendo lo malo. Pues ahora vamos a ver cómo se procede en el Nuevo Testamento con las personas que están haciendo lo malo. El procedimiento para frenar el pecado es diferente en el Nuevo Testamento al procedimiento que se aplicaba en el Viejo Testamento. La principal diferencia, hermano, en el Nuevo Testamento es que la persona que comete pecado no hay que matarla, solamente tenerla por gentil y publicano. Eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Vamos allá. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. Dice Mateo 18, versículos 15 al 18. Dice la palabra del Señor allí. Esta es la disciplina o el trato que hay que tener con las personas que dicen ser cristianos en el Nuevo Testamento. Dice, por tanto, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, lo del Viejo Testamento ya es historia, ya eso pasó, la ley del Viejo Testamento ya no se aplica a la iglesia del Nuevo Testamento, la que se aplica es la que estableció nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos, como le dije, a Mateo capítulo 18, versículo 15, donde dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti o contra Dios, es un pecado evidente, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Primer paso, ve y repréndele, dile, hermano, eso no se hace, hermana, eso no se hace, estás mal, arrepiéntete de tu pecado, llámalo al arrepentimiento. Dice, estando tú y él solos, ve y repréndele, corrígele, trátale. Dice, si te oyere, es decir, si te hace caso y dice, sí, hermano, tienes razón, perdóname, pues has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, es decir, si dice, no, yo con mi vida hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me tiene que decir lo que yo hago y tal y cual, tú dices que esto está mal, pero yo, según lo que yo pienso, está bien. Mas si no te oyere, verso 16 dice, toma aún contigo a uno o dos testigos, obviamente, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, lo llamas por segunda vez, pero ahora con la presencia de testigos para invitarlo otra vez a que cambie su mala actitud. Dice que en el caso de que no cambie esa mala actitud, dice el verso 17, lo dice, si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia, a la congregación, para que toda la iglesia le diga, oye, hermano, ¿cómo se te ocurre? Eso está mal, estás en pecado, eso no se hace. Díselo a la iglesia. Entonces toda la iglesia se debe echar encima de esa persona, decirle, hermano, por favor, hermana, eso está mal, no hagas las cosas así, eso no es de Dios. Entonces cuando esa persona ve que toda la iglesia le invita a arrepentirse y a deponer esa actitud, pues puede ser que la persona diga, pues sí, hermano, lo siento, perdónenme. Pero si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle, ¿por qué dice? Por gentil y publicano. ¿Qué significa, hermanos, considerar a un hermano o a una hermana en Cristo? ¿Qué significa considerarlo gentil y publicano? Pues los gentiles eran personas que no formaban parte del pueblo de Dios. Eran paganos, eran pecadores, eran adoradores de dioses falsos. Eso eran los gentiles. No eran el pueblo de Dios, no eran parte del pueblo de Dios. Y los publicanos eran los que cobraban los impuestos a los judíos y se los entregaban al Imperio Romano.
Y en esa transacción de cobrar y pagar los impuestos, ellos, los publicanos, robaban parte del dinero y eran muy mal vistos por el pueblo de Dios. Eran muy mal vistos. Ese es un publicano. Ese nos está desplumando a nosotros los israelitas y le está llevando el dinero a los romanos. ¡Qué tipo más malo! Tenle por gentil a ese hermano, a esa hermana que no se deja corregir, que no se deja tratar. Tenle por gentil y publicano, es decir, ya tú estás fuera de la iglesia del Señor, tú no eres pueblo de Dios. El procedimiento para aplicar al pecador en el Nuevo Testamento, repito, tiene 3 llamados al arrepentimiento. Antes de considerarlo gentil y publicano, primero tiene que haber sido llamado a solas, segundo tiene que haber sido llamado con testigos y tercero tiene que haber sido confrontado frente a toda la iglesia. Y si en ambos casos, en el primero, en el segundo y el tercero, la persona no se deja tratar, entonces tenle por gentil y publicano. Considera que ese ya no es pueblo de Dios, que ese ya no pertenece a la iglesia del Señor, sino que está fuera. Entonces, llamarle la atención a solas para no avergonzarlo públicamente, primero a solas, luego con testigos, para que la persona vaya viendo que se le va cerrando el círculo. Y tercero, dice, llamarle la atención públicamente ante la congregación. Así que si en ninguno de esos 3 llamados al arrepentimiento hay un verdadero arrepentimiento, se lo debe considerar gentil y publicano y la persona queda fuera de la iglesia. Y el versículo 18, que es un versículo que muchas veces muchas personas lo han malinterpretado mal. El versículo 18, que va en consonancia con lo que es la disciplina en la iglesia. El versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que ¿qué dice? Atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El versículo 18 respalda la autoridad de la iglesia para expulsar a una persona que después de los 3 llamados al arrepentimiento no cambia. Atar y desatar. Atar y desatar. Se refiere a admitir o a echar fuera de la iglesia. Admitir es integrar, ¿verdad? Integrar, aceptar a una persona como pueblo de Dios. Por tanto, es salvo cuando un pecador de afuera se arrepiente, se integra en la iglesia y entonces esa acción es atar. La persona ya entra a formar parte del pueblo de Dios y queda formando parte del pueblo de Dios. Desatar quiere decir soltarlo para que salga fuera de la iglesia. Es como cuando usted ata y desata los zapatos, ¿verdad? Si usted se está atando los zapatos, ¿qué quiere decir? Que los zapatos se van a quedar ahí puestos porque usted va a caminar con ellos, ¿no es cierto? Ahora, si usted se desata los zapatos, ¿qué quiere decir? Ya no los necesito, voy a descansar. Los desato y los echo fuera para que no den mal olor, ¿verdad? Eso es atar y desatar, es integrar en la iglesia o echar fuera de la iglesia. Es lo que dice el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atemos aquí en la tierra, todo lo que nosotros como iglesia integramos en la iglesia, al mismo tiempo su nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero si hay un caso en el que hay que echarlo fuera de la iglesia, esa persona pierde la salvación. Dice la palabra, y lo que desatéis en la tierra será, ¿qué dice? Desatado en el cielo. Así que atar y desatar, a eso es a lo que se refiere. No está hablando aquí de demonios, como algunos dicen, te ato, demonio. No, no es eso, no está hablando de atar y desatar. Demonios me refiero, está hablando de atar y desatar a una persona en el pueblo de Dios o soltarlo fuera. Así que cuando una persona es desatada o expulsada de la iglesia, esa persona queda excluida y desatada del cielo y pierde su salvación. Que a la vuelta de unos años, esa persona que ha sido desatada o expulsada de la iglesia se arrepiente de verdad y vuelve a la iglesia,
Pues claro, Dios la puede perdonar si de verdad hay un verdadero arrepentimiento. Porque de los arrepentidos se vale Dios. Pero si la persona no se arrepiente, no hay manera. Todos nosotros debemos estar en guardia para que el pecado no entre en la iglesia, no entre en tu vida, no entre en tu familia. Si usted sabe que alguien está pecando con pecado de muerte, la persona que lo sabe es la que tiene que tirar la primera piedra, pues porque es el testigo ocular. No sea cómplice de pecados ajenos, eso también lo dice la Biblia claramente. Eso de, no, pastor, yo se lo digo a usted, pero a mí no me nombre. Yo se lo digo a usted que fulanito está pecando, pero a mí no me nombre. ¿Pero qué dice? ¿Cómo se le ocurre? Eso es anonimato. Ningún juez puede juzgar y condenar a una persona si no tiene pruebas, si no tiene testigos. ¿Cómo un juez puede emitir una sentencia si no hay testigos? Cuando yo vivía allá en Gran Canaria, un delincuente que era muy famoso, que robaba en todas las casas, entró a mi casa y nos robó en los años 80 como 30,000 pesetas de aquella época y nos dejó sin blanca, nos dejó sin una peseta, sin un duro. Y una vecina nuestra vio al ladrón cuando salía de mi casa, saltó por el balcón y se escapó. Y entonces había un alboroto allí. Ay, mi mujer se alarmó porque precisamente cuando mi mujer iba subiendo por la escalera oyó que arriba había alguien en la casa, y cuando ese ladrón que estaba arriba en la casa sintió que mi esposa estaba entrando, él saltó por el balcón y huyó. Y una señora, una vecina, nos dijo: mire, yo sé quién fue el Payollo, un ladrón muy delincuente, ya murió, pero fue el Payollo, nos decía. Y yo le dije: ah, qué bien, bueno, menos mal que usted lo vio. Entonces yo fui a la policía y denuncié: miren, en mi casa se produjo este robo y fue el Payollo, porque una vecina vino y una vecina que andaba por allí lo vio saltando de mi casa. Y el policía dijo: pues dile a esa vecina que traiga a esa vecina que lo vio y que tal, dile que venga para que ella firme la denuncia. Entonces yo voy corriendo a la vecina: mire, vecina, la policía me dijo que usted fuera y firmara la denuncia porque usted lo vio, usted es testigo. Dice: sí, yo soy testigo, pero yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy a firmar esa denuncia, porque si el Payollo se entera que yo firmo esa denuncia, después el Payollo me va a entrar a mi casa y me va a robar. No, lo siento. Y la policía dice: pero bueno, entonces si ella no puede venir a firmar la denuncia, entonces esto no llega a ninguna parte. Claro, la policía necesita testigos. Pero claro, aquella vecina era, como en mi pueblo dicen, hay un refrán que dice: esta es como los aldeanos, tira la piedra y esconde la mano. Sí, yo lo vi, pero yo no sé nada. No, oiga, sea valiente. El mal tenemos que atacarlo entre todos. No se puede hacer de otra manera. No sea cómplice. Eso de pastor, yo se lo digo a usted, pero a mí no me nombre. Eso es anonimato. Ningún juez puede juzgar o condenar a una persona sin pruebas evidentes, sin testigos. No me traiga el chisme. Si usted no está dispuesto a testificar cara a cara, no me traiga el chisme. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. El pastor de la iglesia, hermano, el pastor de la iglesia es la máxima autoridad espiritual después de Dios y de su palabra. La persona que peca en secreto, por lo general, cuando es confrontada por el pastor, va a negar su pecado, lo va a negar. El pastor la va a confrontar y va a decir: no, eso no es cierto. ¿Quién se lo dijo, pastor? Y el pastor no puede decir: no, un pajarito vino y me lo dijo. ¿Cómo que un pajarito? Los pajaritos no hablan. Cuando alguien es testigo de un pecado ajeno, no se debe esconder en el anonimato. Hay que confrontarlo cara a cara. Y no para destruir la persona ni para cortarle la cabeza a la persona, sino para llamar a la persona pecadora al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermano,
Yo sé que, porque a mí me ha tocado muchas veces, yo sé que confrontar a una persona con su pecado no le gusta a nadie. A nadie le gusta y al pastor tampoco le gusta. Pero si no queda otra, hay que hacerlo. Peor es que esa persona siga pecando y no se la corrija, porque entonces nos hacemos cómplices de pecados ajenos y dejamos de ser los guardianes de la fe y de la santidad. Tenemos todos la responsabilidad de ser guardianes de fe y de santidad. Hay que coger el toro por los cuernos, aunque el coger al toro por los cuernos represente un revolcón que te vas a dar. Pero hay que coger al toro por los cuernos. El pastor no debe ser un perro mudo. ¿Saben ustedes que el profeta Isaías habla de los pastores y los profetas de aquella época que eran como perros mudos? Eran perros mudos, dice el Señor en su palabra. Esos pastores y esos profetas son perros mudos. Cuando usted pone un perro en una finca grande que tiene muchos terrenos alrededor, cuando usted tiene un perro allí en esa finca, ¿con qué propósito tiene usted el perro allí en esa finca? Para que ladre. Cuando hay un delincuente que viene a robarle la cosecha, el perro, y el dueño dice, uy, hay delincuentes por ahí, y sale con la escopeta y bum, 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 y los delincuentes huyen. Pero el perro tiene que ladrar. Ahora, si el perro es mudo, ¿qué pasa? ¿Para qué quiere usted un perro mudo? Que no hace... Entonces, el perro es mudo, el delincuente viene, le roba la cosecha y el perro allí calladito. El perro está para ladrar y advertirle al dueño que hay delincuentes merodeando. Y entonces el dueño sale y defiende su finca. Eso es lo que dice el Señor de los pastores. Dice, si el pastor es un perro mudo, ¿para qué sirve? Para nada. El deber del pastor es espantar a los ladrones, a los delincuentes, a los que están mal. Decir, no, eso está mal. Y todo el pueblo, como un solo hombre, apoyando al pastor. Hay que coger al toro por los cuernos. El pastor no debe ser un perro mudo, como dice el profeta Isaías, y eso lo dice en el capítulo 56, versículos 10 al 11, para que cuando usted llegue a su casa se lo pueda leer. El pastor no es tampoco el ángel de la guarda de cada persona y no lo sabe todo de todos. Porque algunas personas se creen que el pastor tiene que ser adivino. No, el pastor no sabe la vida de cada persona, lo que cada persona hace en su secreto. El pastor no lo sabe. El pastor no sabe todo de todos. ¿Sabe quién es el que sabe todo de todos? Dios. Dios sí sabe todo de todos. Pero el pastor sabe a lo mejor un poquito de cada uno, pero no sabe todo de todos. La responsabilidad de frenar el pecado en la iglesia es solamente del pastor o de toda la iglesia. De toda la iglesia. No hay que tener miedo a las represalias ni a las consecuencias de sacar pecados que están escondidos a la luz. No hay que tenerle miedo a las represalias. Hoy que después me van a decir, hoy que después se van a enfrentar conmigo. Es igual. No hay que tener miedo a las represalias. Tampoco, hermanos, nos debemos de acomplejar por haber tenido un pasado de pecado, porque eso ya es historia pasada. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las personas que quieren justificar su pecado, siempre cuando usted las acusa o le llama la atención, siempre nos van a sacar a la luz nuestros pecados del pasado. Ah, pero tú también lo hiciste. ¿Y tú qué me vas a decir a mí si tú fuiste peor que yo? Está hablando del pasado. Tú también fuiste peor que yo. Tú no tienes autoridad moral para corregirme a mí, porque tú también esto y esto y esto y esto. Y a lo mejor esa persona se acompleja y dice, sí, es verdad, yo también fui esto y esto y esto y esto. Sí, yo también fui un pecador. ¿Cuántos aquí han sido pecadores? ¿Y cuántos aquí siguen siendo pecadores?
Si tú fuiste un pecador, tú sí tienes autoridad moral. Fuiste, pasado, no presente. Ahora, si eres presente, mejor cierra la boca, porque tú no puedes tirar la primera piedra porque tú también estás en pecado. Pero si tú fuiste un pecador y ahora vives en santidad, entonces tú sí que tienes autoridad para corregir a la otra persona y decirle, mira, yo fui así, fui pasado, presente, ya no soy así, ahora soy una nueva criatura, ahora soy un hombre de Dios, una mujer de Dios, y te llamo y te invito para que no sigas con tu pecado. No me importa que me traiga a la luz mi pasado, mis pecados del pasado. Eso ya es historia, la historia. Nosotros no nos debemos acomplejar por lo que fuimos en el pasado, ni el pasado tiene que marcar nuestro presente. Mi presente, soy una nueva criatura, estoy en Cristo Jesús. Eso es lo que cuenta delante de los ojos de Dios. Lo que cuenta a los ojos de Dios es lo que soy ahora, no lo que yo fui en el pasado. Yo me he arrepentido de todo corazón, de todos mis pecados, de todos mis errores cometidos en el pasado, pero ahora soy una nueva criatura, vivo en santidad y debo procurar que toda la iglesia también viva en santidad. Amén. Hermanos y hermanas, a todos nos tiene que llegar un día en el que se marca un antes y un después. Un antes y un después. Antes de tal fecha, yo fui un creyente mediocre que pecaba muchas veces, igual que los no cristianos, pero a partir de tal fecha ya soy una nueva criatura. Un antes y un después. Ahora, si el antes se prolonga y no existe ese después, de tal fecha para acá, yo soy otra criatura, soy temeroso de Dios, vivo en santidad. Es verdad que en el pasado fui lo que quiera que fui, pero el pasado ya es historia. Mis pecados ya no los traeré a la memoria, fueron echados a lo más profundo del mar. Eso lo dice el profeta Miqueas. Vamos al profeta Miqueas y vamos al capítulo 7, versículo 19, para que vean lo que dice. El pasado ya es historia. Bueno, yo lo tengo aquí lo tengo marcado en el 19, sí que el 18 también habla, pero a donde está el énfasis es en que, verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los míos, yo no sé los de ustedes, los míos ya están echados en lo más profundo del mar. Antes fui lo que fui un ladrón, un borracho, fui lo que fui. Que nadie me venga a acomplejar a mí con lo que yo fui en el pasado. Es verdad, en el pasado puedes acusarme, pero eso es pasado, no es presente. En el presente yo estoy en santidad, en el presente vivo como Dios manda. Así que no tienes razón cuando me estás acusando de los pecados que yo tuve en el pasado, porque eso es sacar esos pecados del pasado para justificarlos del presente. No, los pecados del pasado ya están en lo profundo del mar, como dice Miqueas. Ahora soy una nueva criatura y eso es lo que cuenta delante de los ojos de Dios. Aleluya. No otra cosa, hermanos y hermanas. Pues espero y oro al Señor que este mensaje no haya caído en saco roto, sino en lo más profundo del corazón de cada uno. Gloria al nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar un momentito al Señor, reflexionar sobre lo que han escuchado y sobre los pasajes de la Biblia que han sido leídos y explicados con claridad, espero. Y si hay alguien que no haya entendido algo de lo que yo haya dicho o que yo me haya expresado mal después del culto, usted me puede decir, pastor, ven aquí, tú dijiste esto y esto y esto, y ¿cómo me lo puedes demostrar? Entonces yo le voy a explicar y le voy a decir si a usted le quedan dudas. Y si no le quedan dudas, cumpla lo que ha oído, cumpla lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Señor, gracias te damos, Dios mío, ha sido un privilegio estar aquí en esta mañana, Dios mío, hablando acerca de cómo frenar el pecado en el Nuevo Testamento, Señor mi Dios.
Oramos, oramos por todos los creyentes, hombres y mujeres de esta iglesia, Dios mío, para que todos vivan en santidad y para que todos sean guardianes de la santidad. Señor, no podemos escondernos en el anonimato. Yo no sé, yo no veo, yo no. Nosotros tenemos que ser guardianes de la santidad, primero de la nuestra, pero también de toda la santidad de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser valientes, Dios mío, y si hay que coger el toro por los cuernos, lo cogemos, Señor, y si hay que llamar la atención a una o a dos personas, si hay que corregirlas, las corregimos, Dios mío, sin tener miedo a las represalias o a las reprimendas que podamos recibir, Dios mío. Cuando corregimos a una persona, no lo hacemos con el deseo de cortarle la cabeza, ni de nada malo para esa persona. Cuando corregimos a una persona, lo tenemos que hacer considerándonos a nosotros mismos también, Dios mío, y con respeto y con cariño y con amor, tratando de convencer a la persona por la vía de la amistad, por la vía del diálogo amable y distendido. Mira, eso no, ahí no te conviene, eso es un camino equivocado. Hermano, trabaje, ayude, sea guardián de su casa, de sus hijos, de su hermano, de su hermana, de su familia, de su esposa, de su marido. Todos estamos llamados a cuidar la santidad, primero la nuestra y después la de nuestros cercanos. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos, Dios mío, toda la iglesia y oramos, Señor, para que toda la iglesia, Dios mío, bendito de la gloria, se tome las cosas tuyas en serio, mi Señor, y hagamos lo que nos toca, Dios mío. Sea agradable o sea desagradable, lo tenemos que hacer, Señor, porque ese es nuestro deber. Y tú quieres que seamos guardianes de la fe y de la santidad. Y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.